Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión tengo el honor de estar con el fundador de Derecha Ciudadana. Se trata de Oliver Pérez. ¿Cómo estás, Oliver? Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación y bueno, honrado por estar acá contigo. No, el gusto totalmente mío de que puedas haber aceptado y tener aquí una charla muy productiva que sé que la tendremos hoy. Y ya para Perfecto. ir empezando y sin perder un solo segundo, por favor, quiero que nos cuentes acerca de ti. ¿Quién es Oliver Pérez? Bueno, yo soy venezolano, radicado en Chile a partir de febrero del 2018. Básicamente, yo diría que mi carrera, mi oficio ha sido toda la vida el oficio de las ventas, es por lo que me he dedicado los últimos 20 años. Sin embargo, 3 años antes de emigrar a Chile, en el año 2015, yo tuve un emprendimiento familiar, un emprendimiento de distribución de productos de consumo masivo, que fue el área donde yo trabajé durante toda mi vida, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, si se quisiera resumir, entiendo que por un tema de tiempo, no quisiera yo andar en otras cosas que hice, porque también en algún momento, por allá en el año 96, en la ciudad de Caracas, yo me desempeñé como funcionario policial, ¿no? De la Policía Municipal de Libertador, que en ese momento el alcalde era Antonio Ledesma. Así un poquito para ponerlo en contexto, fue un proyecto de descentralización que hubo donde se le otorgó a cada una de las comunas o alcaldías o cantones, no sé cómo se llaman en los diferentes países, la potestad de crear sus propias policías, ¿no? Entonces eso verdaderamente atrajo a mucho talento, a mucho profesional. Yo me acuerdo que en aquel entonces un salario mínimo rondaba, un salario en la policía rondaba 3 o 4 salarios mínimos. Entonces eso generó una competitividad entre las diferentes alcaldías, entre los diferentes municipios, y de verdad que en esa época, yo hablo, no sé, yo hablaría desde el 96 hasta algo así como el 2000, esos 4 o 5 años, o toda la década de los 90, estuvo marcada por esa competencia, se cambió completamente el perfil y la imagen que la sociedad y la comunidad en general tenían de la policía, porque como te decía, eso trajo a mucha gente joven, profesional a las filas de la policía. Anterior a eso, bueno, fui encargado, o sea, gerente general de un gimnasio, de varios gimnasios también tuve como gerente, pero eso sí fue algo que hice por un corto tiempo, ¿no? Ya hoy en día, bueno, estamos por aquí en la ciudad de Chile haciendo de todo, ¿no? Un poquito para sobrevivir, hacemos Uber, tenemos un emprendimiento personal acá también a nivel familiar muy pequeño, pero con eso vamos hacia adelante. Eso, así sucintamente las cosas que he hecho en los últimos 20, 25 años más o menos. Y ante todo esto, me imagino que fuiste formando una filosofía política, te fuiste encontrando con algunas ideas. No sé si me puedes hablar acerca de ello. ¿Cómo definirías tu filosofía política? ¿Cómo llegaste a esas ideas? Y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte con ellas? En el año 2000 llegó a Venezuela un negocio de multinivel, que yo no lo voy a nombrar porque no le voy a hacer publicidad, que ellos tenían mensualmente y trimestralmente unas convenciones, ¿no? Una de esas convenciones que ellos tenían una vez al año se llamaba la Convención de la Libre Empresa, ¿no? Y venían personas pertenecientes a diferentes redes de marketing a dar conferencias y hablar de sus experiencias con respecto al negocio, un negocio multinivel muy parecido a estos negocios así como Herbalife. Y hay un libro que ellos recomendaron para leer, que era un libro de los fundadores de Amway, que se llaman Rich DeVos y Jay Van Andel. Tengo entendido que ya los señores murieron. Ellos redactaron un libro que se llama Capitalismo Solidario. Eso fue por allá por el año 2000, cuando yo lo leí por la primera vez, y tuve unas primeras ideas de lo que se trataba el capitalismo como sistema económico. Ojo, a todas estas yo todavía no entendía el liberalismo porque el liberalismo es un sistema político del cual el libre mercado es el ala o digamos el ideal de economía que ellos defienden, ¿no? Luego, ya entrando en el mundo de las ventas, me recuerdo que a mí me contrataron en una empresa que era de un alemán y de un norteamericano. Y recuerdo muy bien que era un emprendimiento, ellos eran dos jóvenes que venían de una multinacional llamada Procter Gamble,
y ellos no contaban, digamos, con la estructura como para contratar a la gente según lo que las leyes que el gobierno imponía, ¿no? En cuanto a leyes del trabajo. Entonces ahí hicimos como un contrato voluntario, ¿no? Yo me fui a trabajar con ellos por una oferta a pura comisión directa, o sea, todo mi salario y era en base a lo que yo vendiera, una comisión de lo que yo vendiera, sin ningún tipo de pasivo como lo contemplaba la ley, ¿no? Eso significaba que una vez que se rompiera la relación laboral se podía romper en cualquier momento y no implicaba ningún vínculo mío hacia la compañía. A mí me pareció bien. Fue como el primer acercamiento que yo tuve, el primer acuerdo que yo tuve por fuera de lo que las leyes del Estado imponían. Y esa experiencia me dio muchas luces de que muchas veces las regulaciones y las leyes del gobierno, más que ayudar al trabajador, más que ayudar a la economía, lo que tienden a entorpecer el proceso productivo, ¿no? Yo pienso que esa fue de verdad, esa fue la experiencia que más me llevó intuitivamente hacia el liberalismo. Luego, en el año 2012, me acuerdo, yo empecé a leer la cuenta de Twitter, a seguir la cuenta de Twitter de una persona llamada Marco Polesel. Él es un liberal clásico también, y de verdad que lo contacté por ahí mismo, por las redes sociales, tuvimos un par de reuniones, nosotros nos reuníamos creo que todos los martes por allá en un restaurante de Caracas, y él por ahí me fue llevando hacia los caminos del liberalismo clásico. Él me refirió luego con dos personas que son el profesor Alberto Mansueti y Raúl Marval, y ahí fue que yo me terminé ya de formar, digamos, de manera formalmente, que valga la redundancia, dentro del liberalismo clásico. ¿Por qué elegí el liberalismo clásico y no el libertarismo así abiertamente como muchas personas jóvenes lo terminan de asumir? Bueno, porque yo entendí en mi proceso de formación que el progresismo político, este progresismo cultural, todas estas agendas que andan ahorita en todos estos países, donde Chile, y ojalá que podamos hablar de esto al final del programa, es una víctima de este socialismo cultural, si se le puede poner algún nombre, eran incompatibles con un régimen de libertades, ¿no? Porque todas esas agendas son llevadas a la política, se quieren explotar políticamente. Entonces, como el liberal clásico tiene eso, o sea, parte de que en lo económico totalmente a favor del libre mercado, y en lo cultural y en lo político también conservador, y digo que en lo político conservador porque no queremos que el Estado se inmiscuya en asuntos que pertenecen o están en el ámbito de la intimidad de las personas, como lo pueden ser su sexualidad, el feminismo, el ecologismo, agendas que al final terminan impulsando más coacción estatal y no más libertades, como muchos creen. Entonces, hoy en día, yo diría que soy un liberal clásico, o si el término también ayuda, un paleolibertario, es decir, en lo económico totalmente liberal, a favor del gobierno limitado, la economía de libre mercado, cero impuestos de ser posible, fronteras abiertas para la economía, pero en ciertos temas culturales, como te repito, ahí sí digo, no, aquí yo no comulgo con esa agenda de que vamos a promover el indigenismo, o no sé, el feminismo y todos estos temas de patriarcado, agendas de aborto, eutanasia. Ahí yo digo que soy totalmente conservador. Entonces creo que con eso queda respondida la pregunta. Liberal clásico, paleolibertario. Perfecto, y has mencionado algo muy interesante, el tema del conservadurismo, y es precisamente lo que quisiera hablar después, para ir andando más o menos en este tema. Pero primero quiero topar acerca de tu grupo. Cuéntanos acerca de esta agrupación Derecha Ciudadana, cómo empezó, cuáles son sus fines, a qué se dedican y lo más importante, dónde están direccionados. Ok, en principio, haciendo un poquito de historia, en Venezuela, el movimiento liberal, eh, por ahí a comienzos, yo diría que a partir entre el 2004 y el 2006, la primera generación de liberales de línea dura intentaron hacer cualquier cantidad de movimientos, cualquier cantidad de coaliciones, y verdaderamente eso nunca terminó de cuajar, ¿no? Lo que salió de ahí fueron varias organizaciones propias, ¿no? No se pudo consolidar un solo movimiento liberal en Venezuela, y
yo esa experiencia, bueno, uno de cabeza dura, cuando yo entré en el liberalismo, me empecé a unir a varios movimientos. Recuerdo que el primer movimiento que me uní fue el Movimiento Liberal Venezolano, una iniciativa que nació por ahí en el 2017, más o menos. Intentamos hacer lo mismo, una especie de coalición, una especie de movimiento donde pudiéramos agruparnos todos los liberales en Venezuela, pero debo decir que nuevamente eso no funcionó. No funcionó porque, bueno, los diferentes organizaciones, en las organizaciones es algo que muchos liberales no terminan de comprender, no se puede ser hegemónico, no hay una sola línea, es decir, ahí conviven diferentes, hay que aprender, hay que entender que en las organizaciones políticas conviven diferentes alas, ¿no? Entonces, cada ala jalando por su lado, cada ala aspirando al liderazgo del equipo, eso nos llevó a que aquello básicamente se desarticuló. Después hubo otro intento más adelante en el 2018 por ahí, tampoco se dio. Y con los acontecimientos que ocurrieron en enero del año pasado y la juramentación de Juan Guaidó, el presidente del Parlamento como presidente encargado de la República, eso creo que fue por ahí en vísperas del 23 de enero, algo así, del año pasado, yo tuve una conversación con un libertario venezolano que se llama José Miguel Pérez Echel. Él es el fundador del medio digital Revista IF Digital. Es una revista libertaria que ha tenido mucha resonancia en los medios de comunicación alternativos en Venezuela, ¿no? Y conversamos acerca de esto, oye, ¿qué podemos hacer por el movimiento en Venezuela? Entonces nosotros decimos, bueno, no hagamos un movimiento político ni hagamos un movimiento de movimiento, que es una coalición. Vamos a hacer una plataforma donde nosotros podamos dar a conocer las caras y las organizaciones que militan con el libre mercado y el gobierno limitado en Venezuela. Es decir, una plataforma comunicativa, porque comenzó a pasar que en las redes sociales, en el Twitter particularmente, mucha gente preguntaba, bueno, en Venezuela hace falta una organización, un partido de derecha, ¿dónde está ese partido? ¿Quién es la gente de derecha en Venezuela? Nadie los conoce. Entonces nosotros dijimos, bueno, agarremos esta plataforma Derecha Ciudadana, pongámosla a disposición de todas las personas que comulguen con estas ideas y vamos a tratar de resaltarlas ante la opinión pública, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, nosotros comenzamos a decir, bueno, mira, fulano es de derecha, fulano es liberal, fulano defiende el libre mercado, esta es la derecha venezolana, como para empezar a darle rostro, ¿no? Al movimiento de la derecha en Venezuela, ¿no? Como un eje. Ahora, pasó este año y nuestro aliado, porque este muchacho José Miguel, que es también fundador de Derecha Ciudadana, con su revista IF Digital, hemos trabajado de la mano, ¿no? O sea, básicamente, revista IF Digital es el brazo comunicacional de Derecha Ciudadana, trabajamos ahí de la mano. Y lo que decidimos fue separar eso, es decir, que la parte comunicacional, esto de resaltar a la derecha como movimiento en Venezuela, recayera sobre la revista, que es un proyecto que está empezando ahorita, y convertir a partir de este mismo año, hace 2 semanas lo discutimos en el comité fundador, a Derecha Ciudadana ya en un movimiento político formal, que no lo era. Es decir, un movimiento político con estructura, con cuadros, con militancia, con reglamento interno, con un programa de gobierno. Y el objetivo que persigue esta organización política es convertirse en un partido político que tome el poder. En eso estamos muy claros. Nosotros, Derecha Ciudadana no es un tanque de pensamiento, no es un tanque de acción política, es un partido político que oficialmente no es un partido político porque no está inscrito ante el ente electoral venezolano, pero que en esencia su estructura es un partido político con militancia interna dentro de Venezuela, militancia externa, los venezolanos que estamos en el exterior, como te comentaba, con su reglamento, con su norma disciplinaria, con su estructura, con sus estatutos. Entonces, ya hoy, si tú me hubieses preguntado hace 2 meses qué era Derecha Ciudadana, yo te decía, bueno, mira, una plataforma, una comunidad colaborativa de toda la derecha venezolana para dar a resaltar a los personajes y las organizaciones que militan o simpatizan con el libre mercado y el gobierno limitado. Pero hoy, dado las circunstancias de todo lo que viene pasando en Venezuela y el fracaso nuevamente de la oposición venezolana, ya entendimos que con esta oposición en Venezuela no va a haber salida al régimen tiránico del chavismo. La única forma, o para empezar, sería desplazar a esa oposición de la opinión pública
Y la única manera de desplazarla es a través de una organización con caras, con líderes, con estructura que constantemente estén en la opinión pública, conversando de los temas que hoy en día ocupan la opinión o la preocupación de los venezolanos. Entonces, eso es derecha ciudadana. Para mí, para resumirlo, derecha ciudadana es la organización política que es la verdadera oposición al régimen tiránico que impera en Venezuela. Algo que podría ser de muchísimo trabajo teniendo en cuenta la mayoría de sus miembros no están dentro de Venezuela y que es algo sumamente complejo para poder llevar el mensaje. Y tú has mencionado precisamente anteriormente, que quiero tratarle ahora, sobre más o menos el conservadurismo. En el plano político, la derecha está más asociada con lo que vendría a ser precisamente el grupo de los conservadores. No sé si podrías aclarar este término que es tan mal visto, especialmente entre los más jóvenes, que al parecer tienen un tipo de alergia a la palabra conservador, incluso lo asocian con lo que vendría a ser el fascismo. No sé si podrías, por favor, aclararnos este concepto. Sí, lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente forma. El conservadurismo, primero, se comete un error cuando se asocia única y exclusivamente a algo relativo a la religión o a la ultramoralidad, ¿no? Bueno, no, el conservador es una persona que es un puritano, o el conservador, a juro y por sí, es un creyente. Yo veo más bien el conservadurismo como un movimiento, ¿verdad? O una corriente de ideas que más bien, lejos de irrespetar o de no tolerar ciertas y determinadas conductas personales, entiende que en política, de la libertad que estamos hablando, es de libertad política, ¿no? Nosotros no estamos hablando de una libertad individual cuando hablamos de política. Yo creo que eso lo primero que hay que aclarar no es qué es el conservadurismo, sino qué es el liberalismo y qué es el libertarismo. Si lo queremos ver como una filosofía de vida, bueno, pues perfecto. Pero en realidad es una filosofía política porque es una visión de la sociedad. Entonces, dentro de esa visión de la sociedad, el liberal conservador entiende que hay temas donde el Estado no tiene que opinar, donde no lo tenemos que llevar al ámbito de la política. Por ejemplo, que si dos personas de un mismo sexo desean tener una unión civil ante la ley, eso es algo donde el gobierno, o sea, o dentro de la filosofía liberal, nosotros no podemos ¿cómo se llama? Ni apoyar que el gobierno prohíba, ni apoyar que el gobierno legisle en esa materia, o sea, ni que prohíba ni que permita. ¿Por qué? Porque eso está en el ámbito de la libertad individual, que es un terreno íntimo del ser humano, que no puede ser llevado al campo de la política. ¿Quiénes tienen intereses en legislar y llevar estas discusiones a la política? Los progresistas. ¿Por qué? Porque es una manera de colectivizar a la sociedad. ¿Ves? Entonces, el conservadurismo no tiene nada que ver con eso. Yo siempre he leído libros de, por ejemplo, conservador, Russell Kirk, por aquí está este señor, este inglés, ahorita se me acaba de ir, Roger Scruton, que son conservadores más modernos, ¿no? Y todo lo que te hablan es de eso. El conservador lo que quiere es hacer su vida en su pequeño ámbito, sin ningún tipo de interferencia del Estado. El conservador no es la persona revolucionaria, no está reivindicando minorías, ni mucho menos. Eso no es del talante del conservador. Y asociarlo al fascismo me parece a mí que es parte de la propaganda de la izquierda. Después de la Segunda Guerra Mundial dicen, bueno, las potencias occidentales vencieron al fascismo. La realidad es que el gran ganador de la contienda de la Segunda Guerra Mundial, si queremos darle otra visión, para mí fue el comunismo, porque se lavó las manos ante el mundo, ante la comunidad internacional, ya siendo un régimen tiránico, porque ya Rusia tenía 22 años, 20 años en revolución cuando vino la Segunda Guerra Mundial, y ellos fueron los que reivindicaron su sistema, quedaron como unos héroes ante la historia, como que ellos fueron los que vencieron al fascismo. Recordemos, por ahí está la gran imagen en una edificación en Berlín, donde una vez que el ejército aliado, entre comillas, entra a Berlín, clavan la bandera del comunismo, la bandera roja con la hoz y el martillo. Entonces, el gran ganador de la contienda de la Segunda Guerra Mundial, para mí, fue el comunismo, que inteligentemente lograron colocar al fascismo del lado
contrario, es decir, no, el fascismo de derecha, bueno, porque aparentemente Hitler era anticomunista, pero sería anticomunista de los políticos comunistas, pero no era enemigo del sistema comunista. Nadie puede decir que en la Alemania nazi ni en la Italia de Benito Mussolini había libertad de mercado. Había propiedad privada, pero había propiedad privada en el papel. Es decir, tú eras el dueño de la propiedad, pero la propiedad era completamente gestionada bajo las órdenes del Estado. Y tú eras el que corrías con todo lo que implica la responsabilidad de la propiedad. Entonces, es mentira. Carlos Rangel, un venezolano, y muchos intelectuales latinoamericanos y no latinoamericanos también, han entendido, y lo han dicho, el fascismo era un hermano gemelo del comunismo. Solamente que los comunistas pusieron al pueblo en el medio del conflicto y los fascistas pusieron la raza. ¿Ok? ¿Cuántas personas eliminaron por discriminación política o han eliminado los comunistas a nivel mundial? Bueno, 100 millones. ¿Cuántos eliminaron los nazis? 6 millones. Imagínate, 100 contra 6, la diferencia. Y no estoy diciendo que un sistema es mejor que el otro, por el contrario. En el libro Los crímenes del comunismo, los autores del libro engloban los crímenes tanto del comunismo soviético, el comunismo chino, el camboyano, con el fascismo de Alemania, y el nazismo y el fascismo italiano. Entonces, yo creo que lo que hay es una matriz de opinión, porque ciertamente dentro del conservadurismo a lo largo del tiempo han existido alas, y eso hay que decirlo responsablemente, hay alas del conservadurismo que son estatistas, son intervencionistas, que no sé, en ciertas y determinadas circunstancias, por lo menos, uno revisa el pensamiento del movimiento conservador en plena guerra mundial y es muy diferente al pensamiento conservador posguerra mundial. El pensamiento conservador en plena Guerra Fría y el pensamiento conservador después de la Guerra Fría. Entonces, obviamente, hay unas circunstancias históricas que han hecho que no solamente el conservadurismo, sino la mayoría de los movimientos políticos, y yo me atrevo a decir todo, hayan tenido que adoptar posiciones, por lo menos en el caso del conservadurismo, que va en contra de esos principios. Un intervencionismo por parte del Estado, el militarismo también, o en ciertos y determinados escenarios han promovido cierto tipo de cooperativismo y de proteccionismo en la economía. Obviamente que existen esas alas dentro del conservadurismo, pero no son esas alas las que definen al movimiento conservador como tal. Mira, con esto voy a tratar de cerrar la idea. Hay una idea por ahí y que simpatizan muchos liberales, que izquierda y derecha es lo mismo, ¿no? Ellos dicen, bueno, mira, si Macri decretó en algún momento un control cambiario, si Macri decretó unas medidas estatistas, entonces, como esas medidas naturalmente vienen de la izquierda por convicción, ¿no? Por principio, la izquierda te pone controles, controla la economía, pone regulaciones, dicta más impuestos. Pero a veces la derecha lo termina haciendo por pragmatismo, ¿no? Yo no lo estoy justificando de ninguna manera, pero lo que no se puede decir que porque la izquierda procedió de la misma forma, la derecha o la centroderecha, en algún momento dado procedió con algunas medidas parecidas o iguales a las de la izquierda, decir derecha e izquierda es lo mismo. Lo que tendríamos que decir, en ese momento la derecha actuó contraria a sus principios, o en el peor de los casos, decir ese señor Macri no es de derecha, ¿ves? Porque por principio la derecha no debería estar reclamando más impuestos, la derecha no debería estar interviniendo en la economía, incrementando el gasto público y promoviendo las mismas agendas que promueve la izquierda. Entonces, si eso no se ve desde esa óptica de que, por ejemplo, es como que mañana o que alguien me diga, no, pero es que Tony Blair, el Partido Laborista, es partido de derecha. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro de Berlín y del socialismo soviético, el Partido Laborista, con Tony Blair al frente, se declararon el partido amigo de los empresarios y enemigos de darle privilegio a los sindicatos. Eso no le quitó el carácter socialista a esa organización política. Por el contrario, siguieron siendo de izquierda, siguen siendo socialistas, siguen apoyando el socialismo. Lo único es que después de la caída del muro de Berlín, toda la socialdemocracia no le quedó otra opción que reinventarse.
y lo que estaba en la opinión pública, la idea que prevalecía en la opinión pública, era que el mercado era bueno, que ya había que hacer las paces con el mercado, que fue lo que hicieron muchos partidos socialdemócratas occidentales. Entonces yo no pudiera decir, no, es que Tony Blair es de derecha, no, sino que gobernó con algunas políticas, es un izquierdista, es un socialista, que en el momento que gobernó, gobernó con unas políticas de derecha por pragmatismo. Ni siquiera por convicción, diría yo, por pragmatismo, porque era lo que estaba en el ambiente, en la opinión pública, y los políticos viven de las tendencias de la opinión pública. Si mañana el libre mercado se reivindica y todos los votantes están a favor del libre mercado, veremos a todos los países, a todos los partidos de izquierda reivindicando el libre mercado. Bueno, ¿por qué? Porque a ellos les interesa el poder. ¿Y quién les da el poder? Bueno, la gente que vota, la gente que tiene las opiniones en la calle, los que controlan la opinión pública. No sé si con eso queda sajado el tema del conservadurismo. Por una parte, me parece que muchos de los que están escuchando la entrevista van a tener más o menos un nexo y decir, sí, esto tiene coherencia. Tiene coherencia en el sentido de que no porque un partido, por ejemplo, de derecha, ya sea Macri, ya sea Duque, ac- no actúe de la forma que se supone que debería actuar siendo de derecha. Y totalmente va en contrario con los principios. Y ante todo esto que nos cuentas, un grupo que tradicionalmente viene de las ideas de derecha, pero que hoy en día rehuye de ser asociado con ella. Me refiero al grupo de liberales o libertarios. ¿Existe algún un vínculo con esta parte del espectro político o por el contrario, es correcto aquello de que el liberalismo supera a este bloque de la derecha y se encuentra por encima o incluso lo que tú decías antes, que no es ni de izquierdas ni de derechas? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo dos liberalismos, el inglés y el francés. Los liberales afrancesados, es decir, de la Revolución Francesa, son los que sostienen este tema de que el liberalismo era de izquierdas, dicen ellos, ¿no? Porque fueron los que estaban en contra del régimen y la monarquía, y los conservadores eran los que querían que la monarquía conservara el poder, cosa que la historia se contó al revés. Los liberales ingleses, los primeros liberales ingleses del partido este presbiteriano, los Whig que se llaman, en el conflicto de la Revolución Francesa, ellos apoyaron a los girondinos, es decir, a los que estaban a la derecha, no a los jacobinos. Entonces, si nosotros vamos históricamente a buscar los orígenes, y eso lo explica muy bien el profesor Miguel Anso Basto, el liberalismo es de derecha, pero no de cualquier derecha, es de la derecha dura, como dice el profesor Miguel Anso Basto, ¿no? Porque por lo mismo que yo te explicaba, la derecha conservadora y la derecha liberal, a través de la historia han surgido, como en toda corriente de ideas, disidencias, escisiones, alas, facciones, y muchas de esas facciones encontradas. Pues mira, una cosa que pasa en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, el Partido Demócrata es por naturaleza muy progresista hoy en día, ¿no? Suscribe todas estas agendas del aborto y de la eutanasia, y sin embargo, dentro de las filas del Partido Demócrata en los Estados Unidos, hay gente culturalmente conservadora, ¿no? Entonces, eso demuestra que aún dentro de los mismos movimientos pueden haber facciones, pero que la derecha como un espectro político no es estática, es dinámica, no es homogénea, es heterogénea. Está el liberal, está el conservador que puede ser creyente, está el conservador agnóstico, está el conservador ateo, está yo no diría que yo no vería en el espacio de la derecha a alguien que pudiera estar militando con la agenda del progresismo, sobre todo hoy en día. A lo mejor la derecha, en algún entonces, pudiera haber militado con temas del feminismo, ¿no? En algún momento histórico, reivindicar el feminismo era algo muy liberal en algún momento de la historia, pero hoy en día, con todas las conquistas que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, por lo menos en Occidente, hablando de Occidente, reivindicar el feminismo actual, el neofeminismo, es reivindicar la agenda socialista, la agenda progre, que son agendas que no persiguen libertad, que no son no persiguen reivindicar nada, sino por el contrario, persiguen acentuar antagonismos, promover antagonismos dentro de la sociedad, ¿no? La vieja lucha marxista,
de entre el rico y el pobre, ahora entre el hombre y la mujer, el homosexual y el heterosexual, el que no es indígena y el que es indígena, pues ahora, bueno, imagínate, los indígenas, si tú decías lo que dijo Hitler, porque es lo mismo lo que dice la gente que defiende a los indígenas, que ellos son el pueblo originario. Bueno, eso fue lo que dijo Hitler, nosotros somos el pueblo originario, el pueblo ario. Y ese era el reclamo que él le hacía al mundo, ese reconocimiento. Entonces ahora lo dicen los progresistas en nombre de los indígenas y sí está bien reivindicado, al punto que tenemos, por lo menos en países, en muchos países de Latinoamérica, leyes que le dan protección básicamente a los grupos indígenas. Por encima, hay un tratamiento desigual en las leyes con respecto a la población indígena y al ciudadano común. Entonces, yo sí diría, enmarcándome en el tema de la derecha y su evolución históricamente, ¿no? Como toda evolución dinámica, ha tenido sus posiciones en ciertos y diferentes momentos de la historia, pero el liberalismo, porque el liberalismo, ¿qué propone el liberalismo? Bueno, el límite del gobierno en el ejercicio del poder. Eso es lo que sostenía la derecha. El límite del poder por parte del gobierno, sea quien sea que lo ejerza. Ahí está la gran diferencia, ¿no? En la Revolución Francesa, y que es lo que estamos viendo ahorita, nosotros tenemos el coletazo de la Revolución Francesa y todas las revoluciones socialistas se han inspirado en la Revolución Francesa, se condenaba la concentración de poder y el ejercicio de poder en manos de unos pocos, ¿no? Pero no se cuestiona el ejercicio del poder en manos de muchos. Es decir, si un monarca, es lo que yo más o menos me imagino con los afrancesados, ¿no? Si un monarca dictaba expropiaciones era malo, pero si el pueblo votaba en una asamblea a favor de expropiar es bueno. Los liberales entendimos, y esa derecha, lo que entendió, la derecha originaria, los ingleses, los primeros whigs, los del partido presbiteriano, los radicales, así eran los cuaqueros, entendieron, sea un monarca, sea un parlamento o sea el pueblo, ese es el sistema republicano, ¿no? El emperador o el monarca, que es el presidente de la república, la aristocracia, que es el parlamento, y el pueblo, que es el que ejerce la democracia, está limitado el ejercicio del poder. Es decir, el reconocimiento de unos derechos, que algunos llaman derechos naturales, llamémoslos como sea, yo soy un naturalista, yo sigo que son derechos naturales, no pueden ser sometidos a consideración ni por el presidente, ni por el parlamento, ni por una mayoría en democracia. Esa es la diferencia que marcó o que marca a la derecha de la izquierda. Nosotros defendemos un sistema republicano donde la democracia solamente se usa para elegir a los gobernantes en el sentido popperiano, para cambiar a los que gobiernan, pero no para tomar decisiones importantes, sobre todo que tengan que ver con el ámbito de la vida, la libertad y la propiedad. Si un liberal no se ubica dentro del espectro político de la derecha, bueno, yo creo que le hace un flaco favor a la causa. Yo te comento, ese era el discurso de Chávez. Chávez decía que no era ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo vamos a ir a una contienda política? Nosotros, los que aspiramos alguna vez a estar en el poder, y nos vamos a diferenciar de nuestros adversarios. Si nuestro adversario es de izquierda, cómo nos diferenciamos de él? Y si es de derecha, supuestamente, ¿cómo te desmarcas de él y con qué espectro te terminas ubicando tú? Entonces, por más simples que le suenen a muchos y anacrónicos, y por más reduccionista que pueda parecer, la contienda política, en el discurso político, lo que prevalece es la idea de dos espectros, derecha e izquierda. Ahí no hay para dónde agarrar. Eso es que no, que nosotros estamos más arriba que todo el mundo. Yo veo desde aquí arriba, a la derecha y a la izquierda. Yo no los veo, son los que son, o sea, esos son los grupos que primero no tienen aspiraciones políticas. Yo entiendo que eso es un concepto que puede caer, se puede discutir en un ámbito intelectual, en un ámbito académico, pero en el ámbito de la política, del discurso político, no tiene sentido. ¿Sí me copia? Precisamente creo que ha quedado muy claro en el sentido de que hay que reivindicar primeramente los principios, que es lo que muchos de los ciudadanos y en especial los políticos han perdido precisamente en nuestra región del mundo. Y saltando un poco de tema, yendo más o menos al mundo de la práctica, no dejando de lado las ideas, sino solo asentándolo a la práctica, me gustaría tratar el tema de Venezuela, sin duda, ya que eres venezolano, que queda un poco al margen de la opinión pública con todo esto que ha sucedido en los últimos meses en nuestra región.
El gobierno de los Estados Unidos ha declarado que no plantea el uso de la fuerza en el caso de Venezuela, ya sea por temas electorales del siguiente año que se nos viene, pero ha dejado lejos de esto que al parecer sería el único escenario factible para el cese de la tiranía. La pregunta del millón: ¿qué alternativas le quedan al país para salir de esta pesadilla en la que se encuentra, si es que al caso hay alguna? Y en caso de que habría una alternativa factible, ¿cae el régimen y después qué? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Mira, vamos a arrancar por poner en perspectiva ciertas cosas. Mira, luego de la declaración de Mike Pompeo, salió declarando Elliot Abrams, si mal no recuerdo, diciendo que ellos no habían descartado la opción militar por completo, sino que de momento era inviable, ¿no? Entonces eso le dio un poquito de oxígeno a muchos venezolanos que, oye, ok, no es que Estados Unidos la descartó por completo, también pudiéramos darle una lectura política. En la política en Estados Unidos se maneja de la siguiente forma: la primera elección hay que gobernar de manera muy conservadora, ok, y bien, para que tú puedas en la segunda elección repetir. Si tú ves el mandato de Obama, en el segundo mandato fue que Obama empezó a lanzar leyes y se volvió loco porque ya sabía que iba de salida, ¿no? Yo creo que eso está pasando con los republicanos. Los republicanos necesitan repetir con Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora, hay unas cosas importantes que han pasado en la comunidad a nivel internacional y yo creo que los recientes conflictos en Perú, en Ecuador, en Chile y en Colombia vienen a reforzar lo que ya de plano se sabía que estaba pasando en Venezuela, ¿no? Que Venezuela es una amenaza para la región, completamente, ¿no? Yo creo que esto los dejó más en evidencia al gobierno venezolano, al régimen venezolano. Ahora, la única opción hoy, para salir del gobierno es una intervención militar, con las variables que están dadas, con la situación que tenemos hoy en Venezuela. Un ejército que apoya completamente al régimen tiránico venezolano, con una tiranía atornillada en el poder por más de 20 años y que han aprendido a maniobrar en estas situaciones, como dijo Pedro Pedrosa en el programa de Jaime Bailey. Ellos en estas situaciones es donde más se fortalecen, ¿no? En estas situaciones o sea, donde tienen retos, donde la comunidad internacional los sanciona, ahí es donde ellos toman mayor fuerza. Ahora, fíjate, hay una matriz de opinión de que la única forma de salir de esta tiranía, hay dos opciones, hay dos matrices de opiniones. Una, la que sostiene la oposición oficial venezolana, que es por la vía pacífica, ¿no? La vía negociada, convocamos unas elecciones supervisadas, y hay otra que es la vía armada, la vía de la fuerza. Esas son las dos opciones que tiene Venezuela. Si nosotros analizamos la caída del socialismo soviético, la mayoría de los países del bloque soviético, el socialismo cayó por la vía pacífica y negociada. Rumanía, con Ceausescu, fue, creo que el único caso que salió por la vía de la fuerza, salió fusilado, ¿no? Perseguido por los mismos militares y fusilado. Entonces, el socialismo soviético, que es la cosa, yo digo, más cruel, más cruenta que ha habido en la historia, porque se cuenta, a ellos nada más se les achaca de los 100 millones de muertos que tiene el socialismo encima, unos 60 o 70 millones. Se dieron estos dos escenarios. Lo primero que tenemos que ver es que sí es posible salir del régimen por alguna de estas dos vías, que hoy la única vía, la única que se ve posible es la vía de la intervención militar, ¿no? Porque, ojo, los militares siguen apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, hay dos países, Polonia y la extinta Checoslovaquia, que hicieron una jugada magistral una década antes de la caída del socialismo. Y con esto concateno la pregunta que tú me hiciste, que viene después de la caída del régimen tiránico. Ellos se organizaron en un movimiento, Polonia con Solidaridad y Checoslovaquia con el Foro Cívico, ¿no? Ellos se agruparon ahí, intelectuales, trabajadores, empresarios, comerciantes, incluso gente que militaba con el régimen, que se hizo disidente del régimen comunista, se hizo parte de el Foro Cívico.
Ese foro cívico, aparte de pedir una transición política del régimen, hicieron reivindicaciones a favor del libre mercado. Es decir, dentro de ese movimiento de movimientos que fue el foro cívico, había un ala de derecha liberal liderada por un señor llamado Václav Klaus. Eran dos Václav, Klaus y Havel. Havel era más progresista y Klaus era más derechista. Entonces, esta ala predominó dentro del movimiento, y cuando se presentó la oportunidad de ir a una transición que nadie pensaba, porque no había un factor, mira, todo el mundo puede especular acerca de los posibles escenarios para una salida en Venezuela, pero todo el mundo especula con las variables que están dadas, ¿me entiendes? Ah, el ejército lo controla Nicolás Maduro, Trump está por allá, Bolsonaro está por acá, pero nadie puede pronosticar, ni hacer escenarios, ni imaginar, ni especular escenarios con variables que no estaban dadas. En los 80 había una variable que no estaba dada en la Unión Soviética, que era Mikhail Gorbachev, que llegó al poder, si no me equivoco, en el 85. Nadie se imaginaba en el 80 que 5 años más tarde, esto es parte de lo que es el concepto de la acción humana, ¿no? Se imaginaban que en el 85 iba a llegar un reformista al poder, porque también hay que decirlo, la Unión Soviética, el muro de la Unión Soviética, el edificio de la Unión Soviética se cae porque Mikhail Gorbachev era un reformista. Pero en los 80, si la gente sacaba cuentas y especulaba los escenarios que les avisoraban a ellos, no había salida. Nadie había visto a Mikhail Gorbachev dentro de la variable, ¿no? Y cito el concepto de la acción humana porque pasa mucho en economía. Es un concepto muy malthusiano. Bueno, hay tantos litros de agua en el planeta y somos tantos habitantes y el consumo es tanto. Al ritmo que vamos, que crece la población, el agua se acaba en 3 días, pero se olvidan del factor ingenio, de la acción humana, de lo que todavía no está, de todo lo que todavía no se ha creado. De repente se crea un sistema que ahorra el agua al 80% y resulta que tenemos agua en el planeta para dentro de 3 siglos más, o 4 siglos, o 2 milenios más, ¿no? Porque eso es lo que nos ha enseñado el ingenio humano, ¿no? El ingenio humano es capaz de hacer cosas que no están previstas, imagínate. Tú decías, bueno, a la velocidad que estamos imprimiendo y leyendo libros, vamos a acabar con todos los árboles en, no sé, en 3 meses. Bueno, salió el pendrive, salió la computadora y nadie había visto que este era un elemento que iba a cambiar, que esta variable cambiaba todo el panorama. Entonces, los países del bloque soviético que no se prepararon como se preparó Polonia, que no se prepararon como se preparó Checoslovaquia, en hacer una transición no solo del régimen tiránico a un régimen más democrático, sino del socialismo en economía a la economía de libre mercado, que no hicieron esa doble transición, que no se prepararon para esa doble transición, paradójicamente son los países que después de la caída del muro de Berlín no han tenido mucho éxito económico, a diferencia de lo que pasó con la República Checa, ¿no? Y lo que ha pasado con Polonia. Han ido prosperando porque hicieron la transición no solo política, sino económica, pero eso vino por una preparación previa. Derecha Ciudadana quiere convertirse en esa opción que tú me preguntaste. ¿Qué va a pasar el día después de que caiga el régimen venezolano? Yo te respondo con otra pregunta. ¿Qué pasa si cae hoy, producto de una intervención militar? Venezuela no va a ir a libre mercado. Porque los políticos que están en la oposición, que controlan la opinión pública, y el consenso que hay en la opinión pública, que la manera de superar la pobreza en Latinoamérica, esto es un pensamiento muy latinoamericano, es a través del subsidio y de la ayuda del Estado. Eso en todos los países, y a este servidor, como dice en Venezuela, nadie le puede echar cuento, porque yo vengo de las antípodas del peor país de Latinoamérica, que es Venezuela, con los peores indicadores en institucionalidad, democracia, economía, y Chile, que es el país más desarrollado de Latinoamérica. Yo he visto el contraste. Y en ambas sociedades, curiosamente, se escucha el mismo discurso. La gente pide más Estado, la gente pide subsidio, la gente pide gasto público. Entonces, para el día después de que caiga el régimen, es que estamos nosotros, Derecha Ciudadana, para que verdaderamente cuando caiga ese régimen podamos nosotros migrar y transitar y hacer una transición también hacia una economía de libre mercado y no nos pase lo que le pasó a Nicaragua en los 80, que salieron de los sandinistas por un tiempo y luego con Violeta Chamorro y luego 15 años después
los sandinistas están en el poder otra vez. O pase lo que pasó recientemente en Argentina. Se hizo la transición política, se salió del kirchnerismo. Sí, pero no se fue a una economía de libre mercado. ¿Y qué pasó? Termina repitiendo la izquierda otra vez. Y esa izquierda que acaba de repetir en Argentina, ese kirchnerismo que acaba de repetir en Argentina, la desgracia de Argentina es doble, porque recordemos que la llave de Macri a la vicepresidencia era un kirchnerista también, o sea que había kirchnerista en el macrismo y kirchnerismo en el kirchnerismo. Esto es una cosa loca lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, no hizo la transición, no hizo las reformas económicas y ahí están ahorita otra vez el kirchnerismo del poder y le va a echar la culpa de todos los males económicos que tiene Argentina, se los van a achacar a Macri. Y son ellos, la izquierda, cuidado si no es el kirchnerismo el que termina haciendo las reformas económicas, a regañadientes de mentira, delante de la opinión pública, diciendo, bueno, vamos a tener que privatizar porque con el desastre que dejó Macri no tenemos otra. Y la gente va a aceptar las privatizaciones así, calladito, tranquilito. Entonces, yo creo que esto responde la pregunta. La opción hoy es una salida armada. Pero si esa opción se da hoy, Venezuela no va a hacer una transición económica, la doble transición. ¿Ok? Las opciones que hay a futuro pueden ser una alianza de los países, una presión internacional, un quiebre del ejército que está en Venezuela y que deje de apoyar al régimen, porque lo vimos en Bolivia. En Bolivia no hubo golpe de Estado, lo que no hubo fue apoyo del ejército a reprimir el pueblo. Estos regímenes que no cuentan con la voluntad popular, es decir, que no cuentan con el respaldo de la opinión pública, con la simpatía de la gente, solamente lo sostiene la fuerza. Entonces, la fuerza es algo y la lealtad es algo que no está dado para toda la vida. Las lealtades se quiebran. La gente se casa y se divorcia, ¿sí o no? O se ponen a trabajar juntos, los socios rompen sociedades de negocio. Puede pasar, puede pasar. Entonces, Derecha Ciudadana no descarta ninguna opción. Una intervención militar extranjera, un quiebre interno del ejército, una transición pacífica porque hubo una presión internacional tan grande que esta gente decidió abandonar el poder, pues perfecto. Pero lo que nosotros decidimos es que no vamos a seguir jugando a ser dioses, a enfrascarnos en una sola opción, porque si esa opción no se da, la gente se frustra. Se frustra. Mira, la opción es militar y la única salida es militar, pero ya Trump dijo que no viene intervención militar. Entonces la gente se frustra y se rinde y deja de luchar políticamente. No, nosotros vamos a hacer el trabajo político, vamos a seguir trabajando en función de orquestar, de articular una militancia en favor de una derecha política que es la única alternativa a la salida al socialismo. El socialismo del siglo XXI no lo va a sacar la centroderecha, ya Macri y Piñera nos demostraron que no pueden, la socialdemocracia venezolana nos demostró que no se puede, y la derecha como Bolsonaro es el que está demostrando cómo se hacen las cosas. Veámonos en los ejemplos de lo que funcionan y dejemos de ver los ejemplos de lo que no ha funcionado. Eso es lo que yo tengo que decir al respecto. Te agradezco muchísimo, muchísimo la claridad y el entusiasmo que le das a estas respuestas, ya que vamos ya más o menos terminando este bloque. Y justamente que mencionaste el tema de Chile, aprovechando que vives en Santiago, me gustaría saber el clima político que se vive en estos momentos. Recientemente el Senado aprobó el proyecto que habilita este proceso a una consulta para una nueva constitución. Pese a esto, las protestas no cesan. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día en Santiago y en todo el país? Me imagino que debe ser generalizado todo esto. Mira, yo te comento rápidamente. Yo llegué a Chile en febrero del 2018 e inmediatamente a los meses yo pude comenzar a trabajar haciendo Uber, ¿no? Y haciendo este tipo de trabajo, tú te empiezas a codear, empiezas a interactuar con gente de todos los extractos económicos, ¿no? La clase media chilena tiene un estigma, tiene una vergüenza encima. Ellos no, la gente que hoy en día es clase media, que hace 2 o 3 generaciones vienen de familias pobres, eso hay que decirlo, y ha de ser así, porque antes de los 80, antes de la llegada del libre mercado a Chile, las estadísticas lo dice el chileno Axel Kaiser, el abogado. Casi el 50%, el 40 y tanto por ciento de la población era pobre. Esa generación, esa gente que hace 2, 3 generaciones eran pobres, que hoy en día son clase media, son los hijos de los que fueron pobres o los nietos, tienen una vergüenza encima por su prosperidad. Es decir, aquí ha calado el discurso de la desigualdad. Tú escuchas todos los programas de radio en Chile y de televisión y eso es como si lo fabricaran en serie, como si le escribieran los discursos.
Desigualdad, 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 el 10% más rico, el 1% más rico, hay que cobrarle más impuestos, el Estado debería de subsidiarnos la salud, debería de subsidiarnos la educación, deberían de subsidiarnos el servicio eléctrico, el suministro de agua, las empresas están en manos de transnacionales, hay que quitárselas, hay que ponerlas a nombre de todos los chilenos. Hay una cosa que hay que aclararle a todos los latinoamericanos, a todos los hispanoamericanos y latinoamericanos, porque ahí también entraría Brasil. Mucho se dice que Venezuela es un país rico. Venezuela no es un país rico. Venezuela es un estado rico. Los recursos, el petróleo y el oro no están a nombre de los venezolanos. Cuando dicen, vamos a nacionalizar tal empresa, no la nacionalizan, la estatizan. Pasa a control del Estado. Ahora, el Estado no somos todos. Yo no soy el Estado. Yo no tengo un cargo en el Estado. ¿Me entiendes? Entonces, los que terminan administrando esa riqueza son el Estado. Es el Estado. Entonces, lo que tenemos en Latinoamérica son estados ricos, no países ricos. Tenemos países pobres con estados ricos, porque los recursos, la riqueza es del Estado, no de todo. ¿Y quiénes terminan controlando esa riqueza? Todas las mafias políticas que controlan el aparato gubernamental. En Chile tienen ese problema con el cobre, con el litio, con el agua, con las autopistas. No, que si están en manos de los españoles, no, que si están en manos... El sistema funciona. El estándar de vida que lleva el chileno es muy superior al de cualquier país en Latinoamérica. Y un detalle muy importante, peruanos, venezolanos que han llegado acá, arrimándose a una pieza en 3, 4 familias, en casas de 2 habitaciones y compartiendo baños y todo eso, hoy en día han emprendido sus negocios en Chile, porque Chile tiene buena moneda. Es decir, hay unos reclamos legítimos de la sociedad chilena acerca de ciertos sectores. Yo te lo explico rápidamente. En Chile hay una mezcla de libre mercado con corporativismo político. Es decir, hay algunos sectores de la economía que son de libre mercado. Ejemplo, la telefonía celular. Tú mañana vienes con tu empresa y quieres tener aquí una cuota en el mercado de telefonía celular y tú, con toda tu permisología y tus regulaciones, tú entras a competir en el mercado chileno en las mismas condiciones que compiten todas las compañías de telefonía celular en Chile. ¿Qué pasó? Que ese mercado estaba tomado por 2 grandes empresas anteriormente a la llegada de 2 empresas nuevas que llegaron hace pocos años. Estas empresas que entraron a competir, estas 2 pequeñas que entraron a competir con las 2 grandes, generaron una dinámica que hicieron que se bajaran todos los precios y mejoraran los servicios de telefonía celular en Chile. La conexión, aquí todas las empresas te dan planes de datos ilimitados en redes sociales, tú puedes meterte en Facebook todo el día y puedes meterte en Spotify y la tarifa es plana. Pero anteriormente eso costaba 3 o 4 veces lo que cuesta hoy. Bueno, porque ahí hay libre mercado. En las plataformas como Uber, Cabify y estas plataformas de traslado de pasajeros, hay libre mercado. ¿Qué pasó? Eso era un mercado monopolizado por los taxistas y los servicios eran carísimos y de mala calidad. Llegaron a estas plataformas y dinamizaron el mercado. Sin embargo, hay unos sectores muy sensibles como lo son la salud, la medicina, no solamente la fabricación de medicina, sino también la distribución y la venta a través de la farmacia. Al parecer, es un sector que está muy regulado, es muy cerrado. Y esas mismas regulaciones han generado un monopolio. Entonces, las medicinas en Chile son carísimas. Tú las comparas con medicinas que venden afuera y mucha gente manda a comprar sus medicinas afuera. Pero ¿cuál es la solución que quiere el chileno promedio para este problema? Que el Estado regule el precio de las medicinas. En vez de decir, bueno, que el Estado abra el mercado y que entren medicinas del exterior para acá que puedan competir con los nacionales. Y yo los agarro rapidito y les pongo un ejemplo. Mira, le digo a los chilenos, ustedes son el mejor productor de Chile, de vinos, uno de los mejores productores de Chile, de vinos del mundo es Chile, ¿no? De la región es Chile, de eso no hay duda. Se irán a poner ahora conmigo los argentinos, pero es verdad. El mejor vino de la región se hace en Chile y es uno de los mejores vinos del mundo. Imagínate que bajo la misma lógica, porque la lógica que aducen algunos políticos es que nosotros no podemos, los fabricantes de medicina dicen que ellos no pueden competir con productos extranjeros porque no tienen ni la tecnología, ni el conocimiento, ni el avance, ni las patentes para crear medicinas alternativas, estas que llaman genéricas, no sé si es que se llaman así. Entonces, imagínate que bajo la misma lógica todos los países, por ejemplo Venezuela, que es un gran consumidor del vino chileno, diga, mira, nosotros vamos a prohibir la importación del vino chileno. ¿Por qué? Porque los productores de vino nacionales no tienen el conocimiento, ni el know-how, ni la experiencia que tienen
los fabricantes de vino chilenos hasta que nos pongamos a la altura de ellos. No, eso no es así, eso no funciona así. Entonces, yo con mucha pena digo, en vez de la gente pedir más mercado y menos gobierno, la gente está pidiendo más gobierno y tiene metido el tema de la desigualdad entre oreja y oreja. No hay forma de explicarles que la desigualdad no tiene nada que ver. Mira, había desigualdad hace 40 años en Chile, eso lo escribí hoy en mi Facebook. Hace 40 años había desigualdad en Chile, más que ahorita, había muchas más desigualdades. ¿Qué pasó? Vino el libre mercado, pasan 40 años, siguen habiendo desigualdades, ¿verdad? Con libre mercado, pero ahora del 40 o el 50% de la gente que era pobre, hay un 9%, algo así, y hasta menos, creo que es el número de pobres en Chile. Entonces, cuando había mayor desigualdad, había más pobres. Ahorita hay menos desigualdad, hay más riqueza y menos pobres, y la gente dicen en los medios de comunicaciones, los comunicadores sociales, pero esta gente, yo digo, ¿en qué universidad estudiaron? ¿Qué tipo de profesionales te dicen? Es lamentable que en Chile hayamos superado la pobreza a costa de la desigualdad. O sea, que era mejor seguir siendo desiguales y pobres todos que haber superado la pobreza mediante el sistema de libre mercado. Esto es insólito. Entonces, si yo tengo que decir algo de Chile, y este mensaje va para los libertarios y la comunidad libertaria, el socialismo se le está inculcando a Chile mediante el progresismo. En todas esas marchas, en todas esas concentraciones, los que realmente encendieron todo esto son esos grupos feministas, gente que está a favor del aborto, el tema del heteropatriarcado, hippie. Esto es una revolución hippie cuando tú los ves en la calle. Ojo, con mucho respeto a muchos ciudadanos chilenos de bien, que yo sé que están protestando porque hay que hacer esa separación. Esa parte de la población que está haciendo unos reclamos legítimos, pero que también es culpable. ¿Por qué? Porque están buscando las soluciones dentro del Estado, le están pidiendo al Estado que haga populismo. Y eso es lo que le está dando el presidente Piñera. ¿Qué quieren? Subsidio para el sueldo mínimo, yo se los doy. Y vamos a darle más pensiones a los viejitos, vamos a darle más pensiones a los viejitos. Como que bueno, yo ahorita voy a mantener, yo voy a ver cómo lidio con esto y mantengo estas fuerzas que están aquí bajo control, pero esto va a tener un costo en la economía, esta intervención en todo el crecimiento que ha tenido Chile. Lamentablemente no hay una persona, bueno, a excepción de José Antonio Kast, pero lamentablemente no goza de la popularidad, no tiene tanta tribuna como tienen otros políticos, que pueda liderar esto que está pasando en Chile. Entonces no hay líderes. La población está desconectada, las instituciones políticas están mal evaluadas, los carabineros están mal evaluados, el ejército está mal evaluado, la iglesia está mal evaluada, la familia está mal evaluada. O sea, un desorden totalmente, un desorden y una lástima que le haya el socialismo clavado los tentáculos a través del progresismo a un país como Chile, que para mí o para todos los venezolanos que nos vinimos para acá, pensamos que dentro de la lista de países de Latinoamérica, Chile iba a ser la excepción, iba a ser el último si tocaba caer en una situación como esta. Aquí ha habido vandalismo, aquí ha habido saqueos de negocios grandes, de grandes empresas, de negocios pequeños, de restaurantes, de hoteles. Se han quemado iglesias, no solamente se saquean los negocios, sino que se incendian, se destruyeron semáforos, se reventaron las calles. O sea, una cosa que uno dice, hay como una rabia acumulada por una buena parte de la sociedad que se siente como burlada por todo el sistema, y culpan al sistema, al mismo sistema económico que los trajo a ser la sociedad más próspera de toda Latinoamérica. Esa es la paradoja que tenemos acá en Chile, y es una lección para todos los libertarios que creen que simplemente con temas económicos, es decir, con solamente reivindicar la libertad económica tenemos, podemos tener las verdades más elementales. Tenemos la prueba empírica en Chile de que la economía de libre mercado funciona. Hay que hacer política, porque lo que es verdad en política a veces no es verdad. El libre mercado es un sistema superior a la redistribución socialista, a lo que llaman la ética de la justicia social. Es muy superior para generar riqueza. Eso lo sabemos tú y yo, que hemos leído y hemos estudiado acerca de eso, pero para el grueso de la población no es. Y si el grueso de la población no está convencida de esto, esas ideas no valen, no son verdad, serán verdad para nosotros, pero para ellos no son verdad. Así funciona la política. Por eso los liberales estamos llamados definitivamente a conformarnos y articularnos y a intervenir y participar en la política, que es la única forma de cambiar la percepción que las masas tienen de la realidad.
Con eso termino. Totalmente, vemos que es un mal generalizado que se está volviendo endémico y va a seguir progresando hasta madurar y y esa maduración, mal que bien, va a ser mediante la Constitución. Esperemos que se pueda hacer, como tú mismo dices, política y hacer esa autocrítica a los grupos liberales y libertarios que han rehuido tanto de la política y hoy vemos las consecuencias de haber dejado a un lado los temas políticos. Y me gustaría hacerte un millón de preguntas más porque ciertamente me pareció demasiado interesante tus respuestas, pero se nos va acabando el tiempo, entonces quisiera pasar al último bloque. Y en este bloque de recomendaciones, primeramente me gustaría que me ayudaras con temas de libros, obras, podcasts, lo que tú prefieras, pero que hayan aportado en tu descubrimiento académico e intelectual y crees que que le puede servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Ok, voy con libros, ¿no? No voy a recomendar mucho, o sea, porque por lo menos yo quiero hacer la recomendación a nivel político, porque si yo digo, bueno, mira, ponte a leer La acción humana o ponte a leer Los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek, yo creo que ya son libros que son un lomito. La gente al principio tiene que tomar, no sé, como que pasar por el proceso de tomar la lechita así en el teterito y bueno, y después cuando le salgan dientes le ponemos a leer otra cosa. Mira, hay un libro que tiene que leer todo latinoamericano que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel. Yo les puedo pasar el link para que descarguen el libro en formato EPUB y lo lean. Ahí están descritas todas las causas del subdesarrollo en Latinoamérica. Ese libro es la contraparte de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, la contraparte. Se escribieron más o menos los dos libros en la misma época y estamos mínimo, ese libro se escribió en el 76. Estamos por lo menos a 50, 40, 50 años de que se escribieron ambos libros y estamos viendo los resultados de todo lo que ha sido la cultura hispanoamericana y todo lo que hemos vivido a nivel político, ¿no? Y yo creo que ahí Carlos Rangel noqueó, le dio un knockout fulminante a Eduardo Galeano. Del buen salvaje al buen revolucionario, yo lo pondría como un libro que es básico para leer. El otro libro, un libro que a mí me gustó muchísimo de Friedrich Hayek, que es muy corto, se llama Individualismo, el verdadero y el falso, ¿no? Muchos de los conceptos que yo te toqué aquí hoy con respecto al liberalismo francés y al liberalismo inglés están bastante esquematizados en ese libro, un libro muy corto. Yo creo que en una sentada, 2 sentadas se puede leer ese libro. Yo colocaría esos libros como, así como muy básicos, ¿no? Yo tengo muchísimos más libros, pero yo recomendaría esos dos. Otro libro, voy a recomendar uno tercero. Hay un libro que se llama La historia del saber, que lo escribió Steven Van Loor, me parece que es el nombre del autor. Ese libro es bien interesante porque yo creo que puede hacer que la gente se relacione en la forma con no solamente cómo se construye y evoluciona el saber, sino cuál ha sido la evolución del saber en Occidente versus Oriente, porque eso es una cosa que no se termina de entender y así la gente valore mucho más nuestra cultura occidental, nuestras instituciones occidentales y cómo el socialismo es un proyecto ajeno totalmente a nuestras instituciones, ¿cómo se llama esto? A nuestro ánimo occidental, a lo que representa Occidente, las ideas de Occidente. Películas, yo realmente no soy así como muy amante del cine, yo soy un tipo ochentero. A mí siempre me han inspirado películas como, no sé, yo te diría Rocky, es mi primera película. Me gusta mucho la historia de Rocky, es una historia del hombre conservador americano, ¿no? La persona que apunta esfuerzo, que tiene un sueño, que lo persigue, sobre todo de la saga, me parece que Rocky 4 es la más importante porque muestra el conflicto que había en plena Guerra Fría. Más que el conflicto que había en la Guerra Fría, me gusta esa película, Apolo con los chores de la bandera de los Estados Unidos, demostrando todo lo que era Occidente versus lo que era el comunismo soviético, la maldad del ruso, la frialdad de ellos, el hacerle trampa al sistema. La otra cosa que me parece muy bien es el cantante de música que sale cantando Living in America.
se me olvidó el nombre de él. O sea, la película verdaderamente muestra no solamente lo que estaba viviendo el mundo en los 80 con la Guerra Fría, sino cómo la corrección política nos ha llevado a eliminar ese tipo de películas. Ya no se ven ese tipo de películas, ¿no? Con referente a personajes, mira, yo no sé si tú entrevistaste, me parece que aquí entrevistaste a Esteban Hernández. Yo recomendaría por acá, hay una persona que yo respeto mucho que es José Miguel Pérez Echel. Yo te referiría que si no has hecho una entrevista con él, sería interesante, una persona que tiene bastante que contar acerca de lo que es el liberalismo en Venezuela. Otra persona que recomendaría, tenemos otro amigo también allá, que se llama Dakar Alfonso, él también es miembro de Derecha Ciudadana. Y está Esteban Hernández, que ya te lo nombré, yo te nombraría por ahora esas tres personas. También te nombraría a una persona que se llama Eduardo Flores, un venezolano que está en Venezuela. Escribe, me parece, para el Club de los Viernes y un periódico uno de los periódicos más emblemáticos de Venezuela, creo que es articulista en el Nacional, y no sé si el Panam Post. Por ahí también, bueno, Vanessa Vallejo, obviamente, es un personaje que no debería de faltar en un espacio como este. Y bueno, con eso concluyo así mis recomendaciones en cuanto a lo que tú me solicitaste. Perfecto, solo me quedaría agradecerte y preguntarte si tal vez tienes algo que añadir, no sé, algo que quieras decir tú. Bueno, invitar a todos los venezolanos a que formen parte de Derecha Ciudadana. Venimos con un proyecto en el 2020. De verdad que queremos articular una oposición a nivel interno. Sabemos que algunos venezolanos estamos afuera, pero ya tenemos bien definido que los que estamos afuera podemos hacer algunas cosas que los que están adentro no pueden hacer y viceversa. La idea es hacer un trabajo en equipo, desplazar a esta oposición. El 2020 va a ser un año duro para Venezuela, sobre todo por todos los acontecimientos del 2019, y una invitación a todos los que escuchan este programa. Nosotros, aparte un poco de la visión de Carlos Rangel en su libro, ¿no? Yo robando un poquito de las ideas de Carlos Rangel, hay que darle una mirada más continental a los problemas de su región. Mira, Andrés, es una lástima. En la Venezuela de los 90, cuando empezaban las revoluciones, igualito como la que está empezando aquí en Chile, la clase media y toda la opinión pública decía, Venezuela no es Cuba. Hoy en día, con lo que está pasando en Chile, la gente dice, es que Chile no es Venezuela. Y yo no les quito la razón. Cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propios gustos, sus propias formas. Yo lo sé porque yo soy inmigrante. Chile no es Venezuela, en eso estamos claros. Pero la izquierda es la misma en todas partes. Entonces, yo termino con una alegoría. Haz de cuenta que la izquierda es un veneno. No es que vamos a hacer cuenta que es un veneno, lo es. La izquierda es un veneno. Si tú le aplicas la misma cantidad de veneno a dos personas, ¿cómo una persona me va a decir a mí? No, es que a mí no me va a pasar lo mismo. Es decir, como que si tú y yo, desde diferentes partes del mundo, tú de donde estás, en Ecuador y yo en Chile, nos lanzamos en una plataforma al vacío, a 20 metros de altura, tú me digas a mí, no, es que mi país no es el tuyo, a mí no me va a pasar lo mismo que a ti, pero ¿qué estamos haciendo lo mismo? O sea, el comunismo es un proyecto internacional, señores, internacional socialista, internacional comunista, siempre ha sido un proyecto internacional. El Foro de Sao Paulo, que hoy en día se llama Los Amigos de Puebla, es la amenaza más grande que tiene esta región. Si los países de la región no consienten y no consienten apoyar a Venezuela en la salida de la tiranía del poder, lamentablemente vamos a seguir viendo más episodios como los que vimos recientemente en Colombia, en Chile, en Ecuador y en Perú, porque esta gente lo que quiere hacer de América Latina es una nueva Unión Soviética. Y el liderazgo hoy está pasando de Cuba a Venezuela. Cuba lo que está quedando es en un papel de asesor secundario. Cuba es un asesor, pero el eje es Venezuela. La tiranía venezolana, el liderazgo de todo ese comunismo que quieren imponer, del comunismo que se gesta a través del Foro de Sao Paulo, está en Venezuela. A los grupos liberales no esperen a que pase lo que pasó en Venezuela. Conformen sus organizaciones ahorita.
que tienen tiempo. Ya en Venezuela es imposible hacerlo, ahorita, en las condiciones de hoy, es imposible que nosotros vayamos a inscribir un partido de derecha en Venezuela, no nos van a, nos fusilan, creo yo. Entonces, hasta que los países no entiendan eso y los mismos ciudadanos se quiten esa cosa de la cabeza, no, que es que esto es tan distinto, Venezuela, que Cuba no es esto, que el otro no es, bueno, todos son diferentes, pero le estás aplicando el mismo veneno. Lo único que va a hacer que Chile no se convierta en una Venezuela es que la cantidad de veneno que consuman, que es el socialismo, sea menor a la que consumió Venezuela. Venezuela se lo comió, se tragó el veneno por litro, no sé, o sea, en grandes cucharadas. A Chile se lo están dando a cuentagotas, pero tarde o temprano te vas a envenenar. Ojalá que este mensaje le llegara a todos los ciudadanos de Hispanoamérica para que sepan cuál es la amenaza que tienen sobre su cuello con el socialismo, porque ese socialismo, eso que se está gestando en el Foro de Sao Paulo, se está gestando con gente interna de los países. Hay países, en tu país, hay partidos políticos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. En Colombia, Petro. O sea, tenemos una amenaza importante en la región. Entonces, impulsar también a los líderes políticos, al liderazgo político de nuestros países, de cada uno de esos países, a que apoye a Venezuela en la causa de su liberación. Porque si no, tarde o temprano, el fantasma del comunismo se va a posar sobre sus países. Y créanme algo, entrar al comunismo es fácil, salir es muy, muy difícil. Eso es mi reflexión de despedida. Totalmente, sería una alegoría más o menos de lo que sería el mundo de las drogas. Entrar es fácil, pero salir sería Es muy difícil, realmente difícil. Bueno, Oliver, lamentable. solo me quedaría agradecerte por esta gran entrevista. Me ha resultado en verdad muy satisfactoria. Nos pasamos, creo, hasta de la hora. Solo me queda agradecerte. De ley tenemos que hacer una segunda parte porque se me han quedado bastantes preguntas. Y agradecerles a todos ustedes que están viendo la entrevista. No olviden darle like, comentarlo si es que les ha quedado alguna duda y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Hasta luego.